Televisa presenta. Antes que nada nos presentamos. Somos el equipo 2 del grupo 119 y vamos a hablar sobre lo que entendimos del proyecto STEM. Esto va en contra de nuestra voluntad y es para pasar el semestre porque decidimos ser felices. Ahora sí, después de tremenda intro, comenzamos. Cuando comencé a investigar sobre la acción por el clima y la deforestación, sabía que era un problema serio, pero no comprendía realmente su dimensión. Solo tenía una idea general de que la tala de árboles afectaba al medio ambiente, pero no sabía cómo influía directamente en el calentamiento global. Con la investigación aprendí que la deforestación no solo reduce la biodiversidad, sino que también libera enormes cantidades de carbono a la atmósfera y acelera el cambio climático. También descubrí que muchos de estos daños son causados por actividades humanas como la agricultura intensiva y la expansión urbana. Lo que más me pareció interesante fue entender que aunque el problema es grande, existen soluciones reales: reforestación, consumo responsable y políticas de conservación que ya están dando resultados en algunas regiones del mundo. Después de trabajar las 3 unidades de aprendizaje me sentí motivado y más consciente. Ahora entiendo que cada acción individual cuenta y que para informarnos es el primer paso para convertirnos en parte del cambio. Esta investigación no solo me enseñó datos, sino que también me hizo reflexionar sobre mi papel en el cuidado del planeta. Yo sabía que la acción por el clima era importante y que la deforestación afectaba al planeta, pero lo que no sabía era qué tan grande era el problema. Lo que aprendí fue que la deforestación no solo significa perder árboles, sino también perder biodiversidad. También aprendí que existen muchas formas de actuar, desde políticas internacionales hasta decisiones pequeñas que podemos tomar cada día. Lo que a mí me pareció interesante fue saber que todo está relacionado: el clima, los ecosistemas, la economía e incluso también nuestra salud. Al trabajar las 3 unidades de aprendizaje, puede conectar la teoría con ejemplos reales y actuales. Me hizo sentir más consciente sabiendo que aunque el problema es grande, sí podemos aportar el cambio. Lo que yo entendí del tema, la verdad, yo no tenía un conocimiento tan amplio del tema, por no decir que no sabía nada. Entonces, mi respuesta final a esa pregunta es que solo sabía que había que cuidar el ambiente para un mejor futuro de la humanidad. ¿Qué aprendí de la investigación? Lo que aprendí fue que se puede utilizar la concientización para que la gente cambie su manera de pensar y no pues, haga sus actividades rutinarias dañinas hacia el medio ambiente. Me pareció interesante. Esta pregunta me fue difícil de responder porque me pareció interesante la concientización y no sabía cómo explicarlo, pero pues me pareció interesante poder pues, cambiar la mentalidad de las personas para pues, mejorar sus actividades. ¿Y cómo me sentí? La verdad me sentí bien, aunque un poco nervioso por no saber si estaba bien o... Bueno, yo antes la verdad no sabía mucho sobre el tema, en sí solo sabía que pues nuestras acciones dañaban en sí al planeta, a los bosques, cuando se hacían las talas de los árboles, y realmente es una problemática que aún se da, ya que pues no en muchos países y en ciudades hay alguna ley o algo donde se implique o intentemos evitar eso. Este, lo que aprendí fue que la deforestación es un problema más grave y más complicado de lo que yo me imaginaba, y es causado por el mismo ser humano, y que los impactos tan feos que tienen en el ambiente pues nos afecta en el planeta y a nosotros mismos, provocando desastres y todo ese tipo de cosas. Me pareció muy interesante ver las soluciones a la deforestación, descubrir que hay muchas cosas que podemos hacer para reducir la deforestación, como plantar árboles o hacer algo para evitar eso, que es un tema bastante bueno. La verdad me sentí muy bien al hablar de esa problemática, ya que pues intentamos promover o intentamos concientizar e informar de una manera más padre, sin explicar o hablándolo, para ablandar un poco más el corazón de la gente, y que concientizar más en evitar tirar basura, en evitar usar tanto el coche si no es tan necesario, y evitar simplemente no quemar ni nada de ese tipo de cosas. ¿Qué sabía sobre el tema? Antes del proyecto ya había escuchado sobre la deforestación, pero la verdad solo la veía como cortar muchos árboles. Sabía que los árboles dan oxígeno, sombra y que son el hogar de muchos animales. Y que cuando los talan, el lugar se empieza a ver seco y sin vida. Mm, También había escuchado que la deforestación tiene que ver con el cambio climático, pero no entendía bien cómo se relacionaba y solo sabía que estaba mal. Destruir bosques está mal, pero no tenía idea de cuántos árboles se pierden, ni de todo lo que provoca en el clima y en las personas, etc. En pocas palabras conocía el tema por encima, pero no tenía claro qué era exactamente la acción por el clima y ni qué podemos hacer nosotros para poder ayudar. Bueno, y como dijo mi ex, hasta aquí llegamos.